Bienvenidos a Pampeanidad Sur, el interior habla en esta propuesta aquí en la pantalla de la televisión pública de todos los pampeanos. Comenzamos aquí nuestra recorrida y en esta finalización de año un poco recordando y recorriendo algunos eventos que sucedieron en las distintas localidades en las cuales tenemos la cobertura. Comenzamos con el repaso de un conversatorio que se realizó en la localidad de Macachín sobre sequías. Bienvenidos a Pampeanidad Sur, el interior habla, esta propuesta en la televisión pública de todos los pampeanos que nos lleva a recorrer el sudeste de la provincia de La Pampa. Comenzamos aquí nuestra recorrida en la localidad de Macachín porque allí el jueves se realizó un conversatorio sobre sequías e inundaciones en el territorio pampeano organizado por Macachín Municipio, la Universidad Nacional de La Pampa en el territorio y también la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El disertante fue el profesor en Historia y Geografía Raúl Hernández, que también fue parte de la Administración Provincial del Agua entre los años 1978 y 1991. Con él, el primer diálogo en este comienzo de Pampeanidad Sur. En principio, la idea es hablar de temas ambientales que han afectado a La Pampa en distintos sitios, en distintos momentos, pero dos de ellos son los más impactantes, que son las sequías y las inundaciones. Entonces, acá lo que estamos viendo es una especie de repaso histórico de los momentos más destacados de las grandes inundaciones y de las grandes sequías. Acá, sobre todo en esta región, ¿no es cierto?, se notó muchísimo la sequía de los años 30, debido al gran despoblamiento que se produjo, a la cantidad de gente que perdió los campos porque el banco no era tolerante como era ahora, remataba y chao, y la gente se tenía que ir. Incluso algunos de la colectividad alemana del Volga se fueron al Chaco, ¿no? Así que se perdió muchísima gente. Y el otro tema, que son las inundaciones recurrentes que han ocurrido sobre todo en el noreste, aunque a ustedes acá también les tocó, ¿no es cierto? Y es dar un poco de referencia sobre qué obras se han hecho, cuáles son las perspectivas y qué esperar en este mundo que está anunciando un cambio climático global, ¿no es cierto?, que va a repercutir, o ya está repercutiendo, de una manera u otra. Entonces eso es más o menos en apretada síntesis la charla de hoy. Bueno, los registros de estas inclemencias y de estos fenómenos, ¿desde cuándo se tienen? En lo que atañe a las precipitaciones, lamentablemente arrancan en 1921, que son los datos que se recopilaban en las estaciones de ferrocarril. Las estaciones eran las, digamos, encargadas de llevar ese registro, y cuando se produce la provincialización y a su vez el cierre de algunos ramales, pasó a hacerse cargo la policía de la provincia. Hoy en día se han agregado nuevos sitios de registro, sobre todo en el oeste, donde no había ningún tipo de dato. Ahí recién arrancan los primeros datos para 1963, 64. Y bueno, ahora a partir, ¿no es cierto?, de estas estaciones automáticas y eso que se van poniendo, que es una cosa mucho más sencilla que lo que era antes, vamos obteniendo mucha más información. Pero en lo que atañe a lluvia era muy difícil poder merituar así cuáles eran los valores medios, cuáles los extraordinarios, la recurrencia, toda una serie de problemas que había con eso. Y en lo que atañe a la parte climática, los registros de vientos y también de otros elementos, como puede ser la humedad, como puede ser también la interfase entre ellos, nos llevan a que pasaran estas cosas. O sea, sabíamos de la presencia de vientos, sabíamos de la velocidad de los vientos, pero también los datos que había no eran de certeza total. Estos datos, todo esto que ustedes van recopilando, ¿sirve para poder de alguna manera ver en qué momento quizás se puedan llegar a dar inundaciones o sequías? Es muy difícil prever. Si tenés en cuenta el Servicio Meteorológico Nacional, que es el organismo que se hace cargo de pronosticar,
nunca te va a dar un pronóstico certero de más de 3 o 4 días. Ya después son tendencias y a medida que se prolonga en el tiempo, ¿no es cierto?, la posibilidad de que tengas una dispersión cada vez más amplia hace que sea muy difícil. Sí hay tendencias que tienen que ver, por ejemplo, con el calentamiento de los océanos, el movimiento de las masas de aire, el movimiento del niño, de la niña, de la oscilación sur. Todo eso son componentes que a vos te permiten decir, bueno, acá pinta para que este año tengamos un año rico, un año pobre o un año neutro. Pero siempre tenés un margen muy grande de error. Seguimos en este conversatorio y tiene que ver ahora con parte de la organización, de quienes estuvo también como moderadora de este conversatorio. Estamos hablando de Pamela Prats, que hoy forma parte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia y también es docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Con ella también dialogamos aquí en Pampeanía Sur, que pertenece a la Cátedra Libre Extracurricular de los Recursos Hídricos Pampeanos, que es de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Sí? Estamos en sede de su territorio, una de las sedes de la universidad, y a través de la cátedra hacemos este recorrido en distintas localidades, en distintos encuentros durante el año, donde abordamos temas vinculados a la temática hídrica pampeana y en general global también, ¿no? Entonces, hoy estamos acá presentes con esta temática. Como invitado especial se encuentra el profesor Raúl Hernández, que es un historiador, geógrafo, ha sido director de investigación hídrica en la provincia de La Pampa, docente universitario con una gran trayectoria en estas temáticas de historia e hidrología en general en nuestro territorio, y hoy nos va a relatar un poquito sobre historias de sequía e inundaciones en nuestra provincia. Bien. Bueno, esto nos contaba, tiene que ver con charlar un poco sobre la sequía y las inundaciones. Son dos fenómenos extremos que por ahí afectan mucho a la población y demás, ¿no? Exactamente, sí, son situaciones que a veces acontecen, dependen de los ciclos hidrológicos, de mayores precipitaciones o épocas de menores precipitaciones vinculadas a la sequía, con ciclos que son intermitentes en general y que tienen que ver con situaciones en general naturales y otras que están siendo mucho más visibles y extremas en presencia de estado que escuchamos normalmente ahora, que es la cuestión del cambio climático. Bueno, esto es importante sobre todo para la gente del campo, gente que está en la parte de emergencias, para gente que obviamente tienen algunos puntos, digamos, que son difíciles por ahí de llevar con estas situaciones climáticas, ¿no? Digo, porque tienen que trabajar o tienen en el campo, por ejemplo, es importante. Claro, sí, generalmente estas situaciones extremas nos interpelan, nos posicionan en un lugar y decimos qué hacemos, cómo lo resolvemos, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es simplemente hablar en un lenguaje común, en temas que son a veces que tienen una mirada a veces muy académica, y es hablarlo de una manera mucho más amigable para que todos podamos contar nuestras propias historias, ver cómo lo abordamos, qué nos sucede localmente en la región cuando nos enfrentemos a estas situaciones o de sequías o de inundaciones, y cómo nos vinculamos entre los distintos actores sociales, digamos, de la comunidad ante estas situaciones. Por ejemplo, también interesante de estos encuentros, como digo, es que todos podemos contar nuestras versiones, nuestras historias, ver qué pasa en nuestro territorio y así conocer un poquito de nuestra realidad pampeana.